Se la entregaron con una cartera rota y una advertencia. No sirve de mucho, pero está limpia y es viuda. Sin nombre, sin honor, solo propiedad pasada de un hombre a otro. El hombre Lakota no habló cuando la dejaron junto al fuego. Estaba de pie con los brazos cruzados, los hombros anchos y en silencio, su larga trenza atada con una tira de cuero, sus ojos ilegibles bajo la luz de la antorcha. Ella no se atrevió a mirar hacia arriba. La nieve se aferraba al dobladillo de su fino vestido, y sus manos temblaban mientras agarraba la manta que alguien había arrojado sobre sus hombros como si fuera una etiqueta de venta. Dentro del albergue, hacía calor, estaba iluminado por un fuego bajo y se percibía el aroma del cedro. Ella esperaba lo que vino después. La habían vendido antes, primero a un menor, luego a un traidor que la había obligado a obedecer por hambre. Su difunto marido había utilizado la palabra esposa, pero nunca la había tratado como tal. Esta noche no sería diferente. Se preparó, con la barbilla baja, esperando la orden de quitarse el vestido, pero nunca llegó. En lugar de eso, el hombre cruzó la habitación, se arrodilló junto al fuego y vertió agua en un recipiente poco profundo. El vapor se levantó. Él mojó un paño limpio y luego se volvió hacia ella. No con hambre, ni siquiera con curiosidad, sino con algo más cercano a la reverencia. «Tus manos», dijo suavemente, y solo entonces ella lo miró. Su voz no coincidía con la rudeza de su figura. Era tranquilo y gentil. Extendió lentamente las manos, manchadas de tierra y ampolladas. Los sostuvo sin pestañear, frotando agua tibia en cada dedo como si fuera algo sagrado. Su garganta se cerró y la vergüenza ardió más que las llamas. «Puedes hacer lo que quieras», susurró. «Simplemente no finjas que valgo más de lo que valgo». Entonces él la miró a los ojos, oscuros y firmes. «Me llamaron salvaje», dijo, «pero me criaron para lavarme antes de tocar algo sagrado». Le temblaba el labio. «No soy sagrada». Volvió a mojar el paño, lo escurrió y le tomó las manos. «Mereces ser vista». Eso la destrozó. No pudo hablar. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, salpicando silenciosamente el paño. Él no se inmutó. Le secó las palmas y luego las giró suavemente hacia arriba como si se las devolviera. «Estás a salvo aquí», dijo. «No me debes nada más que tu nombre». Lo susurró. «Miriam». Lo repitió como una promesa. «Miriam». Ella lo miró fijamente, preguntándose si todavía le pediría que se desvistiera. En cambio, colocó el cuenco junto al fuego, señaló la manta e hizo un gesto hacia las pieles de la cama, al otro lado de la cabaña. «Descansa», dijo. «No tienes que temer a la noche aquí». Ella se acostó de espaldas a él, con los ojos bien abiertos, agarrando el borde de la manta como si pudiera. La protegían del peso de todo lo que le habían dicho. La habían pasado de mano en mano, la habían usado y desechado. Pero nadie le había lavado las manos como si importaran. Mientras el sueño la invadía, susurró para sí misma las palabras que aún no estaba segura de creer. «Merezco ser vista». Y por primera vez en años, la noche no se sentía como algo a lo que sobrevivir. Se sentía como algo sagrado. Miriam despertó antes de que el sol tocara las paredes de la cabaña. Su cuerpo se acurrucó, a la espera de dolor u órdenes, pero el aire estaba tranquilo. Solo el suave crepitar del fuego de la noche anterior y el lejano silbido del viento afuera. Se giró lentamente y encontró vacío el espacio junto a la chimenea. El hombre se había ido. No muy lejos, supuso, pero el hecho de que no la estuvieran observando, tocando ni instruyendo la aturdió. Se incorporó, frotándose las muñecas donde la cuerda había dejado marcas, y se ajustó más a la manta, todavía vestida, todavía intacta, todavía esperando el precio. Pasaron unos minutos antes de que la solapa de la puerta se moviera y él regresara con un pequeño paquete de leña y algo envuelto en piel de ciervo. Señaló el fuego con la cabeza y lo dejó todo en silencio. Luego desenvolvió el bulto. Dentro había 3 tiras de carne seca, un pan de maíz redondo y plano y un pequeño cuenco tallado con una especie de puré de bayas. Lo colocó en el suelo entre ellos como una ofrenda de paz o tal vez una disculpa. «Coman», dijo simplemente. Ella parpadeó al verlo.
¿Me estás alimentando? Ella preguntó, dejando escapar la incredulidad. Pagaste por mí. Su mandíbula se tensó, no por enojo, sino por algo que parecía moderación. Le pagué al traidor para que dejara de tratarte como carne, respondió. No tomarte como mía. Ella no dijo nada. Sus dedos se crisparon en su regazo, inseguros de sí mismos. No entiendo. Se sentó con las piernas cruzadas frente a ella, no demasiado cerca, y tomó el puré con 2 dedos. Hay nombres, dijo. Traidora, esclava, esposa, salvaje. Todos mienten cuando se les habla con los ojos equivocados. Masticó lentamente y luego añadió, no creo en nombres así. Ella dudó. El hambre hizo que sus manos la traicionaran primero. Ella dio un mordisco y luego otro. Su estómago se apretó en gratitud. ¿Por qué yo? Ella preguntó a través de la comida. ¿Por qué importarme lo que le pase a alguien como yo? Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó un pequeño trozo de cordón de cuero crudo de su bolsillo y comenzó a enhebrar cuentas a través de él. Rojas, turquesas y de hueso. Cuando tenía 14 años, dijo finalmente, a mi madre secuestraron y la vendieron. Nunca la volví a ver. No sé con qué nombre murió. Miriam tragó saliva con fuerza. Lo lamento. Se encogió de hombros una vez, en silencio. No quiero tu perdón. No quiero que ninguna mujer de mi logia sienta que tiene que ofrecer su cuerpo solo para ser llamada humana. Eso me impactó profundamente. Ella apartó la mirada y luego volvió a mirarlo. Entonces, ¿qué quieres? Terminó el trabajo con las cuentas y lo sostuvo entre ellos. Para que te sientes aquí, para comer, para decir tu nombre cuando sientas que significa algo. Miriam extendió la mano casi sin pensar y tocó las cuentas. Esto no es una boda. Él sonrió levemente solo una vez. Número, es algo que dice que sigues siendo tú. Ella lo miró fijamente, a las manos que podrían haber tomado pero en cambio ofrecieron calor, a la boca que podría haber reclamado pero solo dijo la verdad. Y lentamente, algo se desenroscó en su pecho, un dolor que había esperado tanto tiempo que apenas reconocía la forma de seguridad. No dijo, gracias. Todavía no. Pero terminó su comida. Y cuando lo miró de nuevo, no fue con miedo. Fue con el comienzo de la fe. La nieve caía de nuevo cuando Miriam salió de la cabaña esa tarde, el viento suave como aliento en lugar de morder. Casi esperaba que la llamaran, la regañaran o la siguieran. Pero el hombre, que aún no le había dicho su nombre, permaneció dentro, tarareando una canción tranquila en un idioma que ella no conocía. El sendero que se alejaba de la cabaña era estrecho y estaba abarrotado de gente, pero no llegó nadie. Ni multitud, ni amo, ni jaula, solo bosque, viento y silencio. Caminó hasta la vieja arboleda antes de que volviera a sentir los nervios. ¿Era una prueba? ¿Una trampa? ¿La castigaría por dejar siquiera este pequeño paso? Se agachó junto a un árbol e intentó calmar sus extremidades temblorosas, pero el pasado nunca se iba con facilidad. Su cuerpo recordaba más de lo que su mente deseaba. Hombres que sonreían al atacar. Comerciantes que decían silencio como si fuera una oración. Compradores que la sopesaban como si fuera grano. Se miró las manos desnudas. Los cortes habían desaparecido. La piel se estaba suavizando. Pero por dentro, el dolor de la vigilancia aún latía. Regresó a la cabaña justo cuando el estofado empezaba a hervir, con el aliento empañándose en la puerta. No levantó la vista cuando ella entró. Pensé que saldrías corriendo, dijo simplemente. Pensé que intentarías detenerme, respondió ella. Revolvió la olla una vez. Dije que no eras prisionera, y se supone que debo creerlo. Asintió lentamente, como si comprendiera el precio de esas palabras. No, dijo. Se supone que no debes creer nada todavía. Ella lo observó un buen rato. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Curarme, dijo, ofreciéndole un pequeño trozo de piel para sentarse junto al fuego. Cuando tengas tiempo. Al principio, no lo tomó. En cambio, pasó junto a él hasta la parte trasera de la cabaña y se sentó en el suelo de tierra, con las rodillas pegadas al pecho.
Si él notó su desafío, no dijo nada. Después de un rato, trajo un pequeño cuenco de barro lleno de agua. Y lo colocó junto a ella sin hacer comentarios. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Él dudó, luego respondió. No. ¿Qué significa? Depende de a quien le preguntes, dijo con una leve sonrisa. Mi padre dijo que significaba que espera. Miró el cuenco, luego a él. ¿Por qué esperas? Para que decidas si quieres quedarte en un mundo que no te pregunta quién eres antes de hacerte daño. Las palabras abrieron algo. Nunca antes había tenido opción, ni una sola vez. Y ahora este hombre, este supuesto salvaje al que la gente del pueblo temía, le ofrecía algo que ni siquiera los predicadores le habían ofrecido. Espacio, dignidad, tiempo. Esa noche, cuando le entregó una segunda manta y le dio la espalda para darle privacidad, Miriam susurró en la oscuridad, no sé cómo hacer esto. No tienes que hacerlo, dijo Noin en voz baja. Solo no desaparezcas. Yacía allí, el resplandor del fuego rozando solo la punta de sus dedos, y se preguntó si esto era lo que se sentía al no estar. Poseída, no vigilada, no rota. No dormía con facilidad, pero cuando lo hacía, era sin pestañear, sin pesadillas, sin cadenas. A la tercera mañana, Miriam se sentó junto al fuego antes de que Noen despertara. No había tenido intención de madrugar, pero algo en ella se negaba a descansar. Metió la mano bajo las pieles prestadas y lentamente se desabrochó la espalda del vestido, sintiendo el aire fresco besar la piel erizada que el tiempo aún no había borrado. Las marcas del látigo habían sanado, pero no se habían desvanecido. Sus dedos las recorrieron como contando pecados. No intentaba tentarlo, ni esperaba compasión. Pero cuando Noan se movió y la vio sentada así, a pelo, en silencio, inmóvil, no apartó la mirada. Se acercó lentamente, con pasos suaves como la nieve, y se sentó detrás de ella sin nada en las manos. Llevas demasiado, dijo. Ya no te corresponde. ¿Entonces de quién es?, preguntó ella con amargura. Son, desaparecido. Tomaron lo que querían y dejaron esto atrás. La voz de No era tranquila. Entonces dejémoslo atrás también. Al principio no la tocó, solo esperó. Ella tampoco se movió. Su columna vertebral se sentía como una espada, rígida y temblorosa. Pero después de un rato, ella se giró para mirarlo. Las cicatrices aún estaban expuestas. ¿Los ves?, ella preguntó. Él asintió. ¿Crees que me hacen sentir sucio? Él negó con la cabeza. Pienso que te hacen santo. Su garganta se cerró. Nadie nunca me dijo eso es porque tenían demasiado miedo de arrodillarse. Esa palabra, arrodillarse, la recorrió como una tormenta de viento. Ella se dio la vuelta antes de que él pudiera verla llorar, pero aún así él metió la mano en su bolsa de medicinas y sacó con cuidado un pequeño frasco de barro. Esto es para sanar, dijo. Sin borrar, tomó un poco del ungüento fresco en sus dedos, pero nuevamente esperó su asentimiento. Cuando ella se lo dio, apenas perceptible, él se inclinó hacia adelante y tocó primero la cicatriz más alta, justo debajo de su hombro. Sus manos eran fuertes, pero reverentes, cada golpe más una oración que un remedio. No me dolió. Le recordó algo que había olvidado que existía. Cuidado que nada pidió. Ella no habló. Él tampoco. Pero cuando terminó, susurró, nunca me he sentido una mujer. Solo un cuerpo. No respondió. Entonces has estado rodeada de hombres que nunca merecen verte. Se envolvió los brazos alrededor de las rodillas, no para protegerse, sino para contener el calor que finalmente se estaba filtrando. ¿Por qué haces esto?, ella preguntó. Porque tu silencio habla más fuerte que los gritos y yo lo escuché. Se levantó y devolvió el frasco a su lugar. Antes de salir a la nieve, miró hacia atrás una vez. Aquí no hay ninguna deuda, Miriam. Sin costo. Ya has pagado más de lo que la mayoría pagará jamás. Solo otra vez. Ella presionó la palma de la mano contra el lugar donde la había tocado, no por vergüenza, sino para recordarlo. Para recordarse que no todas las manos duelen. Algunas sanan y otras simplemente sostienen el espacio sin necesidad de cerrarse nunca a su alrededor.
Esa tarde, Miriam ayudó a preparar el fuego de la noche, con las manos inseguras ante las herramientas de la vida diaria, pero firmes en su voluntad. Noken no la corrigió cuando apiló mal la leña o quemó las raíces durante demasiado tiempo en el guiso. Él solo observaba, en silencio, ajustando las cosas después de que ella le daba la espalda, sin hacerla sentir nunca pequeña. Caleb jugaba cerca con un animal de madera tallada que Noken había tallado el día anterior. Un oso con una pata levantada como si estuviera a medio paso. Miriam se encontró sonriendo sin pensar. Pero cuando sus dedos rozaron accidentalmente a Nokens mientras le entregaba un tazón, se estremeció lo suficientemente fuerte como para derramar el guiso. El cuenco cayó al suelo, salpicando un caldo espeso sobre su falda. «Lo siento», jadeó, retirándose sobre sí misma. «No fue mi intención». Nokin se agachó junto al desastre y comenzó a limpiarlo con el borde de su manga. «No hiciste nada malo», dijo con calma. «Simplemente no me lo esperaba». Ella se detuvo. Sus manos temblaban. «¿Todavía creo que te transformarás en qué?», él preguntó. «Todo el mundo cambia. En alguien que quiere tomar lo que no le ofrecí», susurró. Noan la miró, no con lástima, sino con comprensión grabada en lo profundo de su expresión. «Miriam», dijo lentamente, «me criaron para creer que el cuerpo no es un premio. Es una historia, y solo quien la vive debe decidir quién la lee». Eso se asentó a su alrededor como humo cálido. «Entonces, ¿por qué sigues mirándome como si fuera una página que ya has memorizado?», preguntó. «Porque escucho lo que dice, no lo que muestra», respondió. Caleb apareció saltando entre ellos y exigiendo más madera para su fuerte de nieve. No sonrió y le entregó 2 pequeños troncos, luego se volvió hacia Miriam. «No tienes que hablar esta noche, ni mañana, ni nunca. Pero si alguna vez quieres que deje de escucharte, tendrás que decirlo en voz alta». Esa noche, cuando el fuego se atenuó y Caleb durmió acurrucado a su lado, Miriam se dio cuenta de que había dejado de prepararse para el sonido de las botas. Nadie venía a tomar nada, y el único hombre que podía llegar hasta ella no lo hacía para reclamar, sino para honrar. Ella permaneció despierta mucho tiempo después de que el fuego se convirtiera en brasas, su cuerpo intacto, pero su alma sobresaltada por lo mucho que anhelaba ser vista. Cuando finalmente se durmió, su mano descansó cerca de la manta de Noan, no lo suficientemente cerca para tocarla, pero no tan lejos como antes. En algún lugar del silencio, la ausencia de sus manos se convirtió en algo que ella notó. No porque los necesitara, sino porque ya no les temía. La nieve cayó con fuerza esa mañana, cubriendo la cabaña con un suave silencio que hacía que cada sonido fuera sagrado. Caleb estaba dormido, sus pequeñas manos agarrando la manta de piel como una promesa. Miriam estaba sentada cerca del fuego, quitándose los enredos del cabello con los dedos. Su viejo peine se había roto el día anterior y no había pedido otro. Cuando Noan entró, sus brazos estaban cubiertos de nieve. Dejó un haz de leña seca y se detuvo. «Tu cabello», dijo en voz baja, «está lleno de ceniza». Ella no respondió, solo asintió. Ella había olvidado que aún estaba lleno de hollín de su primera noche en el fuego cuando se acurrucó contra la pared demasiado avergonzada para pedir una manta. «Déjame ayudarte», ofreció. Ella lo miró fijamente. «¿Por qué?». Él no se acercó más. «Porque es pesado», dijo. «No debes llevar ceniza que no es tuya». Algo en ella se quebró, no se rompió, sino que se suavizó. Ella no habló. Ella simplemente le dio la espalda y se sentó con las piernas cruzadas frente al fuego. Se movió lentamente, arrodillándose detrás de ella, su aliento cálido contra su nuca. Sumergió un paño en un recipiente con agua tibia y lo escurrió con cuidado. «Dime si quieres que pare», dijo. Ella no lo hizo. Suavemente, presionó el paño contra su cuero cabelludo, limpiando el hollín en pequeños círculos. Sus manos nunca vagaron, nunca se demoraron, solo limpiaron, solo honraron. Al principio se mordió el labio y la tensión le sacudió los hombros como un pájaro atrapado. Pero a medida que la ceniza se disolvió bajo su tacto, también lo hizo el pánico. Su cuerpo no se inmutó. Su respiración se hizo más profunda y, por primera vez en años, sintió que volvía a ocupar su propia piel.
¿Por qué haces esto? Preguntó finalmente, con voz ronca. Porque alguien debería haberlo hecho, dijo, hace mucho tiempo. Ella se giró hacia él lentamente, con el cabello húmedo y las mejillas sonrojadas por el calor y algo cercano a la confianza. No sé qué significa esto, susurró. No tienes por qué hacerlo, respondió. No es una ceremonia, no es un voto. Es solo esta mañana, solo este momento. Ella lo estudió y en sus ojos no había hambre, solo presencia. No es un hombre que busca una esposa, un cuerpo o una historia que arreglar, solo alguien que la vea debajo del hollín. Cuando Caleb se despertó y la llamó por su nombre, ella no saltó. Se levantó lentamente, besó la frente de su hijo y regresó al fuego. Más tarde, encontró el paño cuidadosamente doblado junto al cuenco, limpio, esperando, como algo que había cumplido su propósito, no para marcarla, sino para restaurarla. Y mientras se colocaba un mechón de cabello húmedo detrás de la oreja, se dio cuenta de que olía a cedro, no a humo. Por una vez, la ceniza había desaparecido y ella no la extrañaba. Esa noche, el viento aullaba contra los grandes muros, pero dentro el fuego se mantenía firme, bajo y cálido. Miriam estaba sentada con Caleb en su regazo, ensartando granos de maíz secos en una cuerda para su juego. No estaba sentado a poca distancia, tallando algo pequeño de un trozo de asta, con manos pacientes y precisas. Había una extraña calma entre ellos ahora, no un silencio nacido del miedo, sino el que provenía de saber que no se les exigiría nada. Cuando Caleb se quedó dormido, con su mejilla sobre su hombro, ella lo colocó suavemente sobre las pieles y se giró hacia Noen. ¿Qué estás haciendo? Ella preguntó. Él no levantó la mirada. Una ficha, dijo. No por comercio, sino por significado. Ella dudó. Para mí. Hizo una pausa en su tallado. Solo si lo quieres. Ella se movió lentamente hacia él y se sentó junto al fuego, observándolo darle forma a la cornamenta con movimientos cuidadosos. Yo pensaba que las fichas eran para las esposas, dijo ella. O guerreros, asintió. A veces, pero también pueden ser para aquellos que han pasado por cosas que nadie más vio y aún conservan gracia. Se quedó sin aliento. ¿Crees que tengo gracia? Creo que lo tuviste incluso cuando creías que solo estaba sobreviviendo. Él levantó la pieza. Un pequeño círculo alisado y pulido con un agujero en el centro. Sencillo, sin adornos. ¿Qué significa? Ella preguntó. Lo giró entre sus dedos. Significa que todavía estás aquí. Se lo entregó sin atarlo al cuero, sin ponérselo en el cuello. Recién ofrecido. Sin compromiso ni suposición. Ella lo miró fijamente en su palma, con un nudo en la garganta. Era más pesado de lo que parecía. Él se reclinó, dándole espacio, y comenzó a avivar el fuego con movimientos lentos y uniformes. No me debes nada, dijo. Esto es tuyo, no porque yo te lo di, sino porque viviste lo suficiente para llevar algo nuevo. Ella lo sostuvo cerca y susurró. ¿Me dirás cuándo es el momento de dejarlo ir? Lo sabrás, dijo en voz baja. Lo sentirás arder en tu mano y elegirás si tirarlo o conservarlo. Más tarde esa noche, cuando el fuego se apagó y el viento se calmó, Miriam colocó la ficha junto a su corazón mientras yacía al lado de Caleb. Ella no lloró. Ella no oró. Ella simplemente cerró los ojos y dejó que el calor del círculo tallado se filtrara en sus costillas. En su sueño, nadie gritó. Nadie lo tomó. No había cocinas, ni moretones, ni hambre tras las puertas. Solo un río, lento y plateado, y un hombre que esperaba sin pedirle que se apurara. Cuando despertó, sus dedos todavía estaban envueltos alrededor de la ficha. Susurró una palabra que nadie más entendería y, por primera vez en años, quiso decir cada sílaba de su propio nombre. El amanecer estaba pálido cuando Miriam salió sola de la cabaña. Su vestido se le pegaba al cuerpo por el frío, pero ella no temblaba. La ficha aún descansaba contra su pecho, atada ahora con una simple cuerda de cuero que había cortado del dobladillo de su viejo delantal. No tenía cintas, ni espejo, ni polvos, pero su cabello estaba peinado, su piel lavada y su nombre, su verdadero nombre, estaba listo.
No estaba agachado cerca del arroyo, revisando las líneas de pesca que había tendido la noche anterior. En el momento en que levantó la vista, sus miradas se encontraron. Ella caminó hacia él lentamente, un pie tras otro, hasta que la nieve dio paso al suelo fangoso bajo sus almas. ¿Recuerdas lo que te pregunté aquella primera noche? Dijo en voz baja. Él asintió. Si le pegaba antes o después de alimentar al niño, se lo tragaba. Esa era otra persona hablando. Alguien que no creía que los hombres pudieran ser otra cosa que crueles. El mediodía no se movió. No interrumpió. Te dije que mi nombre era Miriam, continuó. Pero no es el que uso cuando hablo conmigo mismo. No es el nombre que susurro cuando trato de recordar quién era antes de pertenecer a una cocina. Se levantó lentamente, sin apartar los ojos de ella. Ella metió la mano en su vestido, sacó la ficha y la puso suavemente en la palma de él. Esto es tuyo ahora, dijo ella. Lo hiciste. Lo tallaste sin pedir nada a cambio. Pero me devolviste el derecho a nombrarme. Sostuvo la ficha como si fuera a romperse. Entonces dime, dijo, con la voz casi como un suspiro. ¿Qué es? Su voz temblaba, no por miedo sino por el peso de decirlo en voz alta. Alandra. Cayó entre ellos como una pequeña oración, suave pero imposible de ignorar. Nadie se acercó más. Alandra repitió, dejando la palabra flotando en el aire. Ese nombre habla alto. Ella asintió con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Y estoy listo para caminar con ello. Durante un largo momento permanecieron con el arroyo susurrando a sus pies. Luego tomó su mano. No para liderar, no para reclamar, sino simplemente para sostener. ¿Caminarás a mi lado hoy? Él preguntó. No como esposa, no como una carga, sino como alguien a quien el fuego puede calentar. Ella sonrió. Caminaré porque quiero, no porque me lo dijeron. Y así regresaron a la cabaña, no en silencio, sino con comodidad. Caleb se despertó y sonrió cuando los vio, corriendo para envolverlos a ambos con sus brazos. No le revolvió el pelo al niño y luego tomó la tetera. Yo haré el guiso, dijo. Hoy te hiciste un nombre. Eso es más difícil que destripar un conejo. Alandra se rió, y sonó como alguien que finalmente había recordado cómo. Dentro de aquella tranquila cabaña no había testigos, ningún sacerdote, ningún documento, solo un fuego, un niño y dos personas que no tenían nada más que ocultar. Esa noche, se trenzó el cabello, no para verse presentable, sino para sentirse completa. Y cuando Nocan puso su manta junto a la de ella no se movió. No por deber, no por vergüenza, sino porque al fin se creía digna de ese calor. Esa noche, el viento fuera de la cabaña silbaba bajo y largo, como el último aliento del invierno resistiéndose a la primavera. Dentro el fuego brillaba constantemente y Alandra yacía despierta junto al cuerpo dormido de Caleb, escuchando la respiración tranquila de Noin a unos pasos de distancia. Ella había trenzado su cabello mientras las brasas se apagaban. Cada bucle y giro era una forma de calmar su alma. El nombre que había pronunciado aquella mañana, Alandra, ya no le sonaba extraño en la boca. Se había instalado en sus huesos, pero algo aún latía bajo sus costillas. Un dolor silencioso y expectante que no tenía nada que ver con el hambre ni con las heridas. No se movió y luego se incorporó lentamente. Sus ojos encontraron los de ella a la luz del fuego. Al principio no habló, simplemente recogió su manta y caminó los cortos pasos que los separaban. Él no lo colocó sobre ella. En lugar de eso, se lo ofreció, luego se sentó a su lado y lo colocó sobre sus regazos. Esto era de mi padre, dijo en voz baja. Se lo dio a mi madre la noche en que se eligieron. Alandra miró hacia abajo la lana desgastada, descolorida pero cuidadosamente cosida con hilo rojo y ocre a lo largo de los bordes. No se entregaron el uno al otro. Ellos eligieron. Él asintió. Dijo, el amor que se da sin elección es como un río sin fuente. Se seca demasiado rápido. Tocó la costura y sus dedos trazaron una línea que claramente había sido reparada más de una vez. ¿Alguna vez piensas en tu madre? Ella preguntó. No inclinó la cabeza. Solo cuando hago algo que la haría sonreír, como ofrecerle esto.
La garganta de Alandra se cerró. ¿Qué pasa si no sé qué hacer con ello? Luego simplemente nos sentamos con ello, dijo. Hasta que lo hagas. Ella lo miró entonces, no como un extraño que la había perdonado, no como el hombre que le había dado un nombre, sino como alguien que había construido silenciosamente un espacio donde la vergüenza no tenía rincón para crecer. ¿Te quedarás con nosotros?, preguntó con la voz ligeramente quebrada. No porque necesite a alguien, sino porque Caleb te busca incluso antes de abrir los ojos. No se volvió hacia ella, con expresión suave. No vine aquí buscando una familia, dijo. Pero quizá una me encontró de todos modos. Sonrió, y sintió como si algo sagrado se hubiera transformado en su interior. Entonces, como si el viento exterior hubiera percibido el cambio, el aire interior se calentó. La manta que una vez perteneció al padre de Noan ahora los cubría a ambos, no como refugio del frío, sino como un comienzo compartido. Y cuando Alandra apoyó la cabeza en su hombro, él no se movió. Simplemente se quedó quieto, firme y real. Al amanecer, Alandra se quedó de pie al borde de la hoguera con su anillo de bodas en la palma. Frío, abollado y aún con las marcas del día que intentó arrancárselo con los dientes. Caleb jugaba tranquilamente cerca del arroyo, y Noken estaba detrás de ella, silencioso, pero presente. El fuego aún no se había encendido. Quería hacerlo ella misma. Con manos temblorosas, recogió yesca y palitos. Golpeó el pedernal una vez, 2 veces, y la chispa prendió. Mientras la llama crecía, Alandra respiró. En el aroma a pino y recuerdos carbonizados. Abrió la mano, miró el anillo y susurró, «Esto nunca fue amor». Luego lo dejó caer al fuego. Chocó una vez contra las piedras y se desvaneció en un calor anaranjado. No se inmutó. No lloró. Simplemente se irguió. No se movió a su lado, pero no la tocó. Le dio espacio, la opción, el momento. No necesitas un anillo nuevo, dijo con dulzura. Pero si alguna vez quieres algo diferente que sostener, te ofrecería una trenza de corteza de cedro. Fuerte, flexible, hecha para durar. Alandra soltó una carcajada, suave e incrédula. Hablas como si supieras lo que necesito. Solo sé lo que es sagrado, respondió. Y eso no es algo que se pueda comprar ni poseer. Esa noche, mientras el cielo se tornaba lavanda tras los picos, Noken regresó con una larga y lisa tira de corteza de cedro trenzada con fuerza, con los extremos atados con hilo rojo. Se la entregó sin ceremonia. No es un vínculo, dijo. No, a menos que la ates a algo. Ella lo tomó con calma. Nunca he atado nada que no estuviera destinado a atraparme. Entonces, esta vez, dijo, átala a algo libre. Ella sostuvo la trenza toda la noche. Al despertar, seguía en su mano, seguía siendo suya, seguía entera. Y cuando salió a la nieve, se la recogió en el pelo. Nadie preguntó qué significaba. Nadie necesitaba hacerlo. Pero cuando Caleb la vio, sonrió radiante. «Qué bonito, mamá», dijo. Y cuando Noken la vio, asintió una vez, como una promesa hecha en voz baja, pero completamente comprendida. Alandra no necesitaba votos ni marcas. Había elegido su nombre. Había elegido su fuego. Y ahora, por fin, había elegido su paz. La trenza reposaba sobre su pecho como un susurro que no había terminado de hablar. Alandra la llevaba mientras recorría el campamento a la mañana siguiente. Su columna ya no se encorvaba hacia adentro. Sus manos ya no estaban escondidas como si fueran culpables de existir. Ayudó mucho a la cuerda de saúco. Cuentas para mocasines de invierno. Y aceptó el té de una chica que solía mirarla con recelo. Noken no rondaba, no interfería. Simplemente existía lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su presencia, pero lo suficientemente lejos como para que sus decisiones fueran suyas. Caleb jugaba con los otros niños, su risa espontánea ahora, como si algo finalmente se hubiera relajado en su interior. Al mediodía, Noken regresó de cazar con 2 urogallos y le entregó uno a Alandra. «Limpia tu dijo simplemente, poniéndole un cuchillo desgastado en la mano. Ella abrió los ojos de par en par.
Nunca había despellejado nada en su vida. No eres mi sirviente, añadió con voz suave pero firme. Y no necesito uno, pero si te quedas, deberías saber cómo vivimos. Al principio le temblaban los dedos, pero cuando se arrodilló junto al fuego y empezó a arrancar las plumas, el cuchillo se sintió menos extraño en su agarre. Un grupo de mujeres estaba sentado cerca cosiendo en silencio hasta que una de ellas, Raya, la viuda de un respetado guerrero, se inclinó y murmuró: «Me tomó 2 temporadas dejar de cortar mal la carne». Alandra parpadeó y luego sonrió levemente. Esa tarde, Noken colocó una olla de guisado entre ellos y dijo: «Mañana, llévense al niño con ustedes. Muéstrenle el camino del agua. Déjenlo caminar por donde nosotros caminamos». «¿Confías en mí con eso?». Ella preguntó. «¿Él ya confía en ti?». No respondió. «Solo estoy tratando de ponerme al día». Esa noche, cuando el cielo se tornó violeta y las estrellas colgaban arriba como testigos silenciosos, Elandra salió sola y se detuvo en el borde del claro. Ella aún no sabía si pertenecía allí, pero esto lo sabía. Aquí nadie esperaba que ella fuera otra cosa que ella misma, y eso más que nada se sentía como amor. Detrás de ella, la voz de Noin se escuchó suavemente en la oscuridad. «La trenza. Es solo el comienzo. Lo sabes, ¿verdad?». Ella se giró y sus dedos rozaron las cuentas. «Lo sé», dijo ella. «Todavía no estoy preparado para todo esto». «Entonces solo tomamos aquello para lo que estás preparado», dijo. «Y esperamos el resto». Esta vez ella no lloró. Pero algo dentro de ella se derritió, no por vergüenza, ni por miedo, sino por el peso silencioso y doloroso de ser vista y aún deseada. El sol salió sin urgencia, arrojando oro a través de la solapa de la cabaña mientras Alandra arropaba a Caleb con un chal forrado de piel. El niño murmuraba medio dormido, con los brazos extendidos como si intentara aferrarse a sus sueños. Afuera, el pueblo se movía lentamente. El humo que se eleva desde las fogatas y los perros que estiran sus extremidades junto a las brasas cansadas. Hoy sería su primer paseo por el sendero del agua con el niño. No es una prueba sino un hilo que se va tejiendo. Cuando ella se adentró en el frío, Noken la estaba esperando, con las palmas abiertas y sosteniendo un bulto envuelto en piel de ciervo. «Es para tu espalda», dijo, «cuando llevas al niño. Ya no caminas detrás, Alandra. Caminas con». Tragó saliva, y las palabras se le atascaron entre las costillas. El sendero serpenteaba silenciosamente entre ramas congeladas, y Caleb se aferraba a sus hombros, susurrando preguntas sobre el río y si aún vivían peces bajo el hielo. Alandra respondió con suavidad, con palabras ya no rígidas por el miedo. Para cuando llegaron a la curva, donde los cedros se curvaban como protectores, Noken ya estaba allí. Se había adelantado, dejando huellas que ella podía seguir, pero no sombras que tuviera que sortear. «Estuve casada antes», dijo de repente, con la voz arrastrada por el viento. «Nunca me golpeó, pero tampoco me miró como si yo importara. Yo era un cuerpo, un silencio, una sombra que él alimentaba, pero nunca conoció». No, no habló. Simplemente se quitó los guantes y metió la mano en la nieve, revelando una piedra pulida con una ranura en el centro. «Esta era de mi padre», dijo. «Cuando murió mi madre, la cargó hasta que se alisó de dolor. Lo encontré después de su fallecimiento. Lo he estado sosteniendo desde entonces». Se lo ofreció, no como un regalo, sino como una elección. «No quiero cargar más con el dolor», dijo. «Pero si aún lo necesitas, te ayudaré a sostenerlo contigo». Alandra miró la piedra, luego sus manos. Luego dio un paso adelante y colocó sus dedos sobre los de él, no para quitárselos, sino para demostrar que ella tampoco los necesitaba. «Ya he cargado demasiado», susurró. «Quiero cargar con algo más ahora». Caleb se removió en su espalda. No extendió la mano hacia el niño, levantándolo con cuidado y apretándolo contra su propio pecho. «Ayer me llamó papá», dijo en voz baja. No lo corregí. El labio de Alandra tembló, pero asintió. Nunca tuvo a nadie que se quedara. Los ojos de Noken no se inmutaron. «Entonces nos quedaremos». Esa noche, después de cenar,
Cuando el pueblo se oscureció bajo las estrellas y la luz del fuego proyectaba largas sombras sobre los grandes muros, Noken sacó una segunda trenza. Esta más corta, con 3 bucles. Me diste una señal cuando me trenzaste el pelo, dijo. Ahora te devuelvo una. Se la puso en la muñeca. Sin votos, sin presiones, solo algo que puedas usar hasta que estés lista para decir tu nombre junto al mío. Alandra. Pasó el pulgar por la trenza y luego miró a Caleb, profundamente dormido entre pieles, con una paz en el rostro que nunca antes había visto. Se volvió hacia Noen. Hay una palabra que aún no he dicho, murmuró. Una que guardé entre dientes. Su expresión se suavizó. ¿Qué palabra? Su respiración tembló, pero la dijo de todos modos, lenta y claramente, dejando que fuera real. Hogar. Y Noken, sin tocarla, asintió. Entonces eso es lo que construiremos. Por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras sobre historias dejadas atrás. Si la hubieras escuchado susurrar, hogar así, ¿tu corazón también habría respondido? Cuéntanoslo en los comentarios.